Ay, bien, pues muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí nuevamente reunidos con ustedes. Y pues vamos a continuar con nuestra lectura, que nos quedamos en la página. ¿En qué 111. página nos quedamos? 111. Listo, 111. Adelante, mi estimado René. Repito y digo en serio. A ver, Perdón. Eh, ¿Quieren hacer primero la oración, meditación, o la quieren hacer al final? ¿Cómo les gustaría el día de hoy? Vamos a empezar a leer unos párrafos en donde nos pide literalmente que cada párrafo lo llevemos a meditación porque realmente está muy profundo. Entonces yo creo que lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar hoy con el primer párrafo. Entonces, después de leer ese párrafo, hacemos la oración y lo llevamos a la meditación. ¿Les parece bien? ¿Sí? sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la lectura. Vamos a respirar profundo, por favor. Vamos a relajarnos. Vamos a dejar todos los pendientes del día afuera. Vamos a estar aquí y ahora en atención plena, absorbiendo todo lo más podamos esta lectura. ¿Ok? Respiramos profundo. Vez más. Listo. Muy bien. Adelante, mi estimado René. Repito y digo en serio. Pregunta al científico. ¿En qué momento de la evolución del mundo se percibe por primera vez la conciencia? ¿En la célula viva? Si fue en la célula viva, pregunta si era perceptible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas, no deberás preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podrían no haber tenido la conciencia que al final las impulsó y propulsó en una combinación viva para ser una molécula. Y habiendo retrocedido hasta este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía debes preguntar, ¿por qué la conciencia debería hacerse una presencia viable tan solo dentro de las sustancias químicas? ¿Por qué no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez? Y si en los elementos, ¿por qué se debería de negar que la conciencia propulsara las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad, perdón? Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberías ir más lejos y preguntar desde dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad más que meros rayos de luz intensos, ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más que meras energías dobles de unión y rechazo, impulsos de energía que han sacado estabilidad y orden del caos? Pregunta a la ciencia. ¿De dónde procede el electromagnetismo que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible de imaginar? Intentaré ahora explicar en tus palabras aquello que está más allá de las palabras y en este momento más allá de toda comprensión terrenal individualizada. Por eso, aunque el intelecto ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que te estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdad, ante la verdadera percepción y experiencia espiritual. Por esta razón, considera las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas
vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás y dentro de tu universo. Lleva cada idea una por una a la meditación. Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la conciencia y es de la conciencia sin parámetros ni fronteras si estás suficientemente evolucionado espiritualmente para seguirme hasta ahí, más allá de las palabras. Empezarás a comprender espiritualmente todo lo que trato de decirte. Las palabras te guiarán hacia nuevos horizontes del ser y luego te los revelarán. Persevera. La luz gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará a tu mente y tendrás pequeños destellos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño flujo de conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. La incredulidad te represará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedes recibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso radicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en tu búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuando más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él y no permitas que nadie se entrometa. Y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adheriéndote a la guía plácidamente con pensamientos y adheriéndote a la guía inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más alta mediante el uso de tu fuerza de voluntad. Escoge afirmaciones que contengan lingotes de oro de verdad espiritual y vuelve a ese nivel más alto de conciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia con pereza mental, ni te conviertas en un sube y baja espiritual. No puedo enfatizar suficientemente este peligro de autoobstrucción. Hazte efectivamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual y que me fue necesario ausentarme a las colinas para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus periodos secos, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales emocionales. Mientras acudas conscientemente a tu fuente del ser, para recibir una nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu conciencia. Así, estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito, en todo momento, cuida cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental siempre sea constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual y no sea continuo obstáculo. Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta carta, la canal empezó a cuestionar su posible aceptación pública debido a mis palabras, porque le parecían demasiado pragmáticas para resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un poder magnífico o un ser o algo totalmente diferente que creó el universo. De veras. He hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del poder, del cual todas las
Cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la realidad de la fuente de tu ser. Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable. Aunque no plenamente descriptible en términos humanos, esta experiencia mística es posible cuando la frecuencia vibratoria de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una descripción de la realidad de tu fuente del ser y ella lo tiene que interpretar en palabras, tengo que tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con la frecuencia vibratoria de conciencia en las cuales están trabajando las células del cerebro de mi canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador o computadora para romper el contacto. Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que mi propósito en llegar a través de ellas es, ante todo, el de disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas, en mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios animales en el templo de Salomón. En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias, para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiece a surgir el alma de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida. En tercer lugar, he venido para quitar de la mente las imágenes de un Dios omnipotente, de magnificencia y grandeza y poder altivo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios, sentado en lo alto en alguna parte del cielo, donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación espiritual, científica, para la mejora de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad, pues sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser, dual pero totalmente interrelacionado de espíritu y cuerpo, tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás viene de la nada. Este es un refrán bien conocido entre vosotros y es absolutamente cierto. No obstante, hay un fundamento del ser eterno, infinito y consistente. Y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado, tú has sacado de tu ser de ello. Evidentemente no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Estoy pidiendo a mi canal que elija algunos ejemplos mundanos, inteligibles. No se podía sacar un relleno de pastelillo de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada. No se podía exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre del jugo. No se podía llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando. Todos los ejemplos mencionados arriba, elegidos por mi canal, son casos de lógica. Quiero que te des cuenta de que el universo entero
es una manifestación de lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo es causa y efecto, hecho visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose en mi explicación, comprenderás eventualmente tales alteraciones suceden de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales y siempre sirven un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Por tanto, está claro, vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y actividad con propósitos dentro de la creación de la materia. En sí, en los cuerpos físicos de todas las entidades individuales, desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado de inteligencia y propósito cuidadoso es solo mínimamente desplegado en la conciencia por las mismas entidades creadas desde las plantas hasta los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu conciencia humana. Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física emocional. Para lograr estos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con material. Incluso las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia terrenal y, a pesar de sus conocimientos científicos, están tan empantanados en la fortuna cambiante de la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento. Por lo tanto, es una conclusión lógica que aquello desde lo cual has sacado tu ser físico es inmenso, no tan solo de tamaño, sino de inmensidad, de fuerza de voluntad, la voluntad de autoexpresión y de creatividad. Visualiza durante un momento el tamaño del universo material, el Sol y su calor, la Luna, el planeta Tierra y el sistema solar, las galaxias de estrellas, y el hecho de que toda esta materia visible es totalmente interdependiente, aunque también dependiente del movimiento de los cuerpos planetarios y sujeta a las leyes universales de función y movimiento consistente, este vasto universo tuvo sus orígenes dentro y ha sido extraído del fundamento de tu ser, y la totalidad de la fuerza, energía de la vida del universo ha salido del mismo fundamento del ser. Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los componentes espirituales de la fuente de tu ser, ves que reconoces cuáles son estos componentes y hasta un punto muy, muy limitado que posees los mismos componentes espirituales de conciencia de tú mismo. Has tomado todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente del ser. Antes de explicarte cómo puedo hacer esto, quiero que des ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber la inmensidad de aquello de lo cual procede tu ser. Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi carta, lleva cada párrafo de manera individual a la meditación y visualización, pues solamente así las palabras empezarán a crecer en comprensión y adquirir la realidad espiritual de su significado verdadero. Todo espiritual, invisible, visible, imaginado, es conciencia, conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que oyes, sientes, sabes, es conciencia, conocimiento, hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible.
La conciencia, conocimiento es infinita y eterna. Hay dos dimensiones de conciencia, Hasta ambas ahí, más allá Renecito. de tu propio plano terrenal de Hasta ahí. existencia. Hasta es infinita y eterna. Qué profundo. Vamos a respirar. Bien. Pues, ¿qué nos dice esta lectura de hoy? ¿A qué párrafo quieren que me regrese? Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y eternamente inolvidable. ¿En qué página está? La realidad de tu fuente del ser, no me acuerdo, la 110, 111, es, creo que la 111, donde habla de la fuente del ser. 111 al final. Son muchos los que han experimentado un ¿Al pequeño final? estallido de visión interior. 111 al final, el último párrafo. Dale. Acá. Aquí está. Mm. Aquí. ¿Está, Renecito? Sí, Ok. A ver, vamos a volver a leerla. dice, son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar, creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño flujo de conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. La incredulidad te represará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas recibir, mantente firme y no dudes. Es que está muy, o sea, La duda destruye el progreso. todo lo que te caiga, todo lo que te vayas tomando de 20, todo lo que te vaya bajando, tienes que simplemente creerlo, Es correcto. porque si lo dudas, no existe. Si lo tienes, es tuyo. No sé cómo decirlo, pero habla de que la elección de los pensamientos, convicción, incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en búsqueda de la verdad. Eso quiere decir que tus pensamientos tienen que ser receptivos, altamente positivos, en cualquiera de las manifestaciones que puedas tener en el plano físico, mental, espiritual. Ujú. Qué profundo. ¿Y cuántas Es veces no nos ha pasado esto, no? Que hemos experimentado este pequeño estallido de visión interior en donde hemos sentido ese toque de la conciencia divina. Y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar, dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de conciencia divina. O sea, a mí me llegó a pasar varias veces. Llegué a dudar de cómo yo estaba recibiendo toda esa información y después hasta pedía perdón y decía, perdóname, Padre, por haber dudado, porque el ego se mete y te empieza a cuestionar de, ay, pero ¿cómo a ti? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Y ya con esa duda se viene todo para abajo.
No es fácil, pero de verdad no hay que dudar. O sea, cuando tú recibes algo, ese pequeño toque, esa conexión, ese mensaje que te está llegando, no dudemos, o sea, aceptémoslo tal cual, porque Es a veces como, no nos la creemos de que, ay, ¿habrá sido mi mente o realmente fue la conciencia divina que tocó mi conciencia humana? Ujú. Cuando empezamos con esos cuestionamientos y a dudar, nos perdemos. Y sin embargo, cuando lo aceptamos tal cual, lo agradecemos, lo aplicamos, otra cosa, o sea, totalmente diferente a cuando hay duda. no sé si les ha pasado, pero es como los déjà vu, ¿no? Cuando tú te imaginas que ya viviste algo. A mí me ha pasado muchas veces, realmente yo creo que ya lo viví. O sea, no es que me imagine que ya viví algo que me sucede, ¿no? Me ha pasado muchas veces. Yo creo que es algo que ya viví y es algo que me volvió a tocar a vivir y entonces no dudo, no dudo ni me cuestiono, simplemente digo gracias, ¿no? Gracias porque ya lo viví y lo estoy reviviendo otra vez. O sea, son cosas muy raras, pero esto, la incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas recibir, mantente firme y no dudes. Mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia, las cuales suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes. Por lo tanto, tu elección de pensamientos, convicción o incredulidad, duda o fe, construye o destruye tu progreso en tu búsqueda de la verdad. Wow. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos. Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él y no permitas que nadie se entrometa y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y dirigiéndote a la guía inspiradora anterior, cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia fue más alta. ¿Qué más podemos comentar de esto? ¿Les ha pasado alguna vez que reciben alguna información y que de repente dudan de ello? De la pirámide, ¿De lo que has recibido dentro? sí. Ok. Y recordemos que aquí ya son muchas veces que nos enseña, que nos repite que todo tiene un propósito, que nada es, porque sí, o sea, todo tiene un propósito, todo, aunque quizá en este momento no lo entendamos. Cuando lo estemos recibiendo, cuando lo estamos viviendo.
¿Algún otro párrafo? Anita, Alain, Mari. Alia. Sí, mi amor. Bueno, em, aquí hay un rengloncito que a mí siempre no de hoy, sino de siempre, sino que hoy vuelve y me resuena, que es: has tomado todo lo que eres, espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu fuente del ser. Mm, a mí me resuena muchísimo, muchísimo esta frase, porque siempre lo confirmo, ¿no? Siempre, no sé cómo explicarlo, pero me llena de satisfacción que lo entiendo. Y digamos que no solamente ahora, sino que siempre lo he tenido cerca. Y, y no, ¿cómo te digo yo? Que definitivamente confirmo que lo que está dentro de mí, todo mi ser, es creado tomado de la fuente del ser. Así que eso me ayuda también mucho a no tener dudas al respecto. Siento que dos cosas me hacen no tener dudas desde que empecé a leer las cartas de Cristo. Una, que gracias a Dios en mi familia no fueron intensos en el tema de la religión católica, para nada, cero. Sin ser totalmente aislados o ser agnósticos, no, pero sí muy, pues se cuestionaba el tema de la religión de forma saludable, digamos, sana. Entonces, para mí fue fácil, fácil llegar a las cartas de Cristo sin mucho cuestionamiento. Em, entonces, y también ha sido fácil para mí recibir esta sensación de que el propósito para lo cual no fui yo creada, sino yo soy la creadora de mi propio ser. O sea, que yo soy la que creo mi propio. Cada uno es responsable, no sé en qué parte de las cartas de Cristo lo dice. Cada uno es responsable de su propia creación, de su propia existencia, por decir algo, ¿no? Ahorita se me olvida la última palabra. Y eso me gusta mucho porque me hace responsable también. O sea, no es solamente que yo lo sé, que todo lo he tomado de la fuente del ser, sino que soy responsable de continuar con esa idea en mí y no esperar que, ay, si rezo más, tal vez se cumplan las cosas. Ay, si uno reza más, entonces se aleja del pecado. Todas esas frases que eran tan grabadas en la gente, yo no las tengo. Entonces, esta frase me gusta cuando la oigo y me confirma por lo cual, pues me confirma lo que ha venido de mi familia. Y soy responsable y agradezco también este conocimiento de confirmar esta frase. Nada más. Ok, muy bien. Sí, nada más ahí para complementar un poquito. Él nos habla también de este sube y baja espiritual. Hay veces que tenemos como etapas un poquito áridas. Yo las he también experimentado, vivido, que por etapas de repente no baja nada o no tengo esta conexión tan, no sé, tan sensible, tan rápida o tan, no, se me fue la palabra, tan vivida, no sé. Y hay etapas en que inmediatamente siento esa conexión y wow, a veces no es fácil explicarlo con palabras. Ajá. Y él nos dice que también lo vivió, ¿no? Cuando se tenía que retirar a las colinas a meditar, a orar, precisamente por esa dualidad en el ser humano que de repente tenemos nuestras etapas un poco áridas, pero no por eso eh, dejemos de insistir, de estar cerca, de tratar de seguir haciendo esa conexión, porque hay veces conectamos y recibimos y se recibe
mucha información. Y hay veces que he querido y no baja nada o no, sí, simplemente no baja. Y cuando lo haya, no dudemos. A mí al principio me pasaba porque pues me cuestionaba, ay, ¿cómo? ¿Y por qué a mí? ¿Y será o no será? ¿O yo me lo estoy inventando? Y yo quería pues ver resultados, sobre todo con terapia Sananda, ¿no? Y por eso pues, yo regalaba y regalaba terapias porque yo lo que quería estar segura era de que qué resultado iba a haber de toda la información que había bajado. Y cuando dudaba, pues después me sentía mal y me arrepentía y hasta lloraba y pedía perdón precisamente por haber dudado. Entonces vamos a abrirnos, a mantenernos con esa certeza de que si estamos recibiendo algo, es por algo, un propósito tiene esa información. Y no es que nos lo estemos inventando, por algo está llegando esa información, ese mensaje. Y que hay de repente etapas un poco áridas, las hay, también la Cana lo tuvo. Los últimos años que pues ya vivió como muy sola, sobre todo en esas etapas de aridez en donde no bajaba nada, pues ella también lo relata así, de que por más que ella quería, pues no bajaba nada. Como que, como que la conexión no estaba tan firme, tan cerca como tantos años la tuvo, pero después regresaba nuevamente. Entonces, vamos a mantenernos abiertos con esa certeza de que en cualquier momento baja información importante y aceptémosla y mantengámonos firmes, ajá, y cerca de nuestra fuente, porque como lo acabas de decir, Anita, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestra fuente del ser. El único que nos hace creer que estamos separados de ella es el ego. Y es ahí, en ese esquema emocional mental, en el que requerimos poner atención para no obstaculizar esa conexión. Muy bien, ¿algún otro comentario de algún otro párrafo? Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la conciencia divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y enteramente inolvidable, aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y la conciencia entera está inundada con rayos de la conciencia divina. Es una condición que involucra los sentimientos más que el intelecto y las células del cerebro. Y nos pide, antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos aquellos que lean estas cartas que mi propósito en llegar a través de ellas es ante todo el de disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Es mi intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el mundo, tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el templo de Salomón. ¿No? Y nos seguía diciendo, ¿a qué más? En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias, para que suelten sus nociones arcaicas de Dios y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que empiecen a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la manera en que se desarrolla su vida, como lo comentaste hace un momento, Anita.
Somos co-creadores, ajá, con nuestra fuente del ser. Estamos co-creando junto con él. En tercer lugar, he venido a quitar de las mentes las imágenes de un Dios omnipotente de magnificencia y grandeza y poder activo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los malvados. Estas creencias son totalmente erróneas, aunque reconfortantes. En cuarto lugar, estoy explicando la verdad del ser para finalmente disipar el viejo concepto de Dios sentado en lo alto en alguna parte del cielo, donde se dice que ha creado el mundo y todo lo que contiene en un tiempo relativamente corto. En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la ciencia a llenar el abismo entre la conciencia universal y el surgimiento de las partículas eléctricas. Oye, permítanme que se está agotando la... Listo. Sin este puente entre la dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en las viejas ideas y conceptos en lugar de avanzar hacia nuevos reinos de investigación espiritual científica para la mejora de la humanidad. También he venido para mostrarte la verdadera naturaleza de aquello que te hizo ser, que te dio tu individualidad, pues sin este conocimiento, el cual te revelará la naturaleza de tu ser dual, pero totalmente interrelacionado de espíritu y cuerpo. Tú también te quedarás enclavado en el mismo nivel de conciencia en el que estás en este momento. Quiero dejar absolutamente claro que nada jamás viene de la nada. Ujú. No obstante, hay un fundamento del ser eterno, infinito y consistente. Y esto es lo que te voy a revelar. No has sido creado. Tú has sacado tu ser de ello. Evidentemente no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia conciencia. Y nos pone varios ejemplos. Quiero que te des cuenta de que el universo entero es una manifestación de lógica y efectos lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas. Tu universo es causa y efecto hecho visible. Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose mi explicación, comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden de manera lógica y eficaz. En otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales y siempre sirven un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación, ni siquiera en la hormiga o en el mosquito, a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o haya sido dañada. Pues como siempre, todo bien profundo. En otras palabras, el cuerpo en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento un grado de inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu conciencia humana. ¿Algo que quieran añadir? Alain, Mari, o nos quedamos con este párrafo para que ahorita que hagamos la meditación nos centremos más en él en relación a todo, espiritual, invisible, visible, imaginado, es conciencia, conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes,
es conciencia, conocimiento hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La conciencia, conocimiento es infinita y eterna. Nos llevamos este párrafo a la meditación, ¿les parece bien? Sí, Bueno, entonces vamos a hacer la oración. Vamos a tomar una posición cómoda para meditar unos minutos y llevar a nuestro interior todo esto que acabamos de leer para que se integre más y lo vayamos asimilando, reteniendo. Vamos a hacer nuestros ojos y vamos a llevar la mirada hacia el entrecejo. Vamos a respirar profundamente, por favor. En 4 tiempos inhalamos, sostenemos en 2 y exhalamos en 6. Dejamos vacío en 2 y volvemos a inhalar en 4. Sostenemos 2, exhalamos 6. Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible.
Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.
Todo, espiritual, invisible, visible, imaginado, es conciencia, conocimiento. La principal naturaleza comprensiva de la conciencia es conocimiento. No es posible tener conciencia sin poseer conocimiento. Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es conciencia, conocimiento hecha visible. No hay nada en el universo que no sea conciencia hecha visible. La conciencia, conocimiento, es infinita y eterna. Respirando profundo. Sientan su respiración. Cuando estén listos, cada uno a su tiempo, suavemente, traerán nuevamente su conciencia aquí y ahora. Vamos a estirarnos. ¿Cómo están? Gracias. ¿Está Sí, bien? gracias. Perfecto. Bueno, pues llevamos tareita. Ojalá y pudiéramos por lo menos cada día leer aunque sea una página para reafirmar, para recordar, para seguir asimilando cada párrafo, cada palabra, visualizarla, llevarla a la meditación y asimilarla cada vez más. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí por esta semana. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo fuerte, fuerte. Besos, mi querida Anita. Gracias. Gracias, Talia. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nos vemos entonces. ¿Quieres comentar algo, Alain, antes de irnos? Sí, es que cuando estábamos en la meditación me dio una información Ok, de la carta que estamos leyendo. Como comenta Jesús que todo es conciencia, conocimiento, esta experiencia física que estamos teniendo, o tenemos esta experiencia física a través de este cuerpo, esa es la manera de poder adquirir conocimiento para elevar la conciencia. Es como lo que entendí. Estas experiencias que vivimos es la manera de adquirir el conocimiento que necesita la conciencia para elevarse. exacto. Es que es Ujú. el cuerpo el que está en contacto. Ajá, con todas esas experiencias. Es a través del cuerpo que sentimos, que escuchamos, que tocamos, Ujú, que, o sea, todos nuestros sentidos son los que están en contacto con el exterior, que nos dan el conocimiento, que nos llevan a la conciencia. Ujú. Por eso es bien importante no solo trabajar las cosas desde la mente, sino habitar el cuerpo, sentirlo en el cuerpo. De hecho, justo es con lo que vamos a iniciar hoy
en nuestro proceso de coaching. Ajá, justo. Ujú. Y todo se acomoda de una manera impresionante. O sea, ahorita el mensaje que te llega, lo que nos toca ver. Nosotros creemos que nosotros lo organizamos y lo planeamos y no, todo viene de arriba. O sea, todo es orquestado, acomodado de manera perfecta, en tiempo, en forma, en el conocimiento que nos están dando en el día a día. Entonces, pues es maravilloso. Nuestra fuente del ser, estar conectado a nuestra fuente, es estar alineado, es estar presente, es estar aquí y ahora, es Paz. y ser. Sí. Ay, gracias, Elaine, por compartírnoslo. Gracias, Laín. Ajá. Gracias. Gracias, porque sí, muchas veces recibimos y o no queremos compartir o nos da pena compartir, pero es algo que a todos nos ayuda, a todos nos da, a todos nos alimenta. Y pues Gracias. habitar el cuerpo, Anita, a Mm, sentir en el cuerpo, habitarlo, mm, no solo en la mente. La experiencia es importantísima, el vivir, el sentir la experiencia, ujú. que es la que nos va a dar el conocimiento. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, pues ¿alguien más? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes para continuar con nuestra carta 5. Ok, chao. Gracias. Bye. Vale, pongo aquí.